Estimados profesores, jurados, miembros de tan distinguida casa de estudios como lo es la Universidad Nacional Abierta, Centro Local Aragua. Estimada tutora Iraida Zambrano, tengo el gusto de poder presentar ante ustedes en el día de hoy al licenciado Jesús Gustavo Trujillo, quien expondrá lo que fue su trabajo de grado como requisito para optar al título de Magíster en Educación Abierta y a Distancia. Dicho trabajo de investigación se titula Impacto del Seminario Virtual de Oratoria Comunicacional en estudiantes del Centro Local Aragua, Universidad Nacional Abierta. A través de la imagen veo la realidad, a través de la palabra la entiendo. Así lo dijo Esbel Lichtman. Saludos cordiales. Así damos inicio para abordar lo que fue el problema de la investigación en este trabajo, señalando que la comunicación es esencial en cualquier campo de interacción humana, ya sea oral o escrita, dentro del cual la oratoria puede considerarse una forma particular de la comunicación, donde la preparación y la capacidad de transmitir resultan fundamental. En este sentido, se ha evidenciado la siguiente problemática. La Universidad Nacional Abierta confronta una serie de situaciones con sus estudiantes asociados al bajo rendimiento estudiantil, que en muchas ocasiones se traduce en la deserción y repitencia de una materia o semestre. Por otra parte, otro elemento a considerar es la poca calidad en la preparación y producción de sus evaluaciones, reflejado en sus trabajos escritos como ensayos mal enfocados, carente de argumentos sólidos o en la defensa de los mismos, bien sea de manera virtual o presencial, y no menos importante su expresión oral, un vocabulario escaso que influye en su desenvolvimiento comunicacional. De allí que es importante que el estudiante desarrolle las competencias básicas que supongan un dominio de las habilidades comunicativas, a fin de corregir los errores en materia comunicacional, los cuales obstaculizan el desenvolvimiento en su proceso de enseñanza-aprendizaje, de gran influencia para el desarrollo social y profesional. Por tanto, es necesario generar aportes que se constituyan en alternativas educativas en la educación a distancia, ya que en muchas ocasiones se trabaja en grupo a través de aulas virtuales, evidenciándose una comunicación muy pobre, con un léxico muy limitado, una redacción incoherente, discursos poco convincentes y concretos que le restan calidad a las evaluaciones e interacciones, generando una disertación que no es propia ni aceptable para el nivel superior que se cursa, trayendo como consecuencia una oratoria pobre, carente de recursos lingüísticos, redacción y expresión en los estudiantes. Es por ello que esta problemática está dirigida a abordar las debilidades evidenciadas en los estudiantes del Centro Local Aragua durante los periodos académicos 2019-2 y 2021, describiendo sus experiencias y el impacto que se generó después de participar en el Seminario Virtual de Oratoria Comunicacional. Los objetivos de la investigación fueron los siguientes. Como objetivo general, comprender desde la perspectiva de los estudiantes del Centro Local Aragua, Universidad Nacional Abierta, el impacto de la aplicación del Seminario Virtual de Oratoria Comunicacional en su comunicación efectiva y en la expresión oral y escrita. Como objetivos específicos tenemos conocer las debilidades que expresan los estudiantes del Centro Local Aragua en materia de oratoria, interpretar los aspectos básicos de la oratoria que influyen en la comunicación efectiva y desenvolvimiento adecuado de los estudiantes como adultos en situación de aprendizaje a distancia, describir el fortalecimiento de la expresión oral y escrita en los estudiantes del Centro Local Aragua, luego de la aplicación del Seminario de Oratoria Comunicacional, comprender la expresión comunicativa desde el discurso de los estudiantes del Centro Local Aragua sobre el impacto que generó el fortalecimiento de la oratoria en su discurso cotidiano y académico. Es importante destacar como parte de la justificación de esta investigación que la misma constituye un aporte teórico sobre cuya base sea posible definir, fortalecer y profundizar la temática, intereses y concepciones justificada por la originalidad y creatividad de los materiales aplicados, que son de interés en la educación superior a distancia, en concordancia a los nuevos tiempos de actualización y de uso que ha generado la educación a distancia desde las diferentes modalidades y niveles.
Pasamos ahora al segundo capítulo de la investigación, el marco teórico. En la investigación como antecedentes seleccionamos dos de corte internacional, uno nacional y otro regional. Como internacional se cita el trabajo presentado por Maite Moya en el año 2016 en la Universidad Miguel Hernández de España, titulado Habilidades comunicativas y comunicación política. Esta tesis doctoral resulta significativa por cuanto la comunicación interpersonal está presente en todos los ámbitos de la vida. Es inherente al ser humano y condiciona la forma de relacionarnos. Al trabajar correctamente las herramientas de comunicación y oratoria, se genera un cambio significativo fortaleciendo el proceso comunicacional orientado en todos los ámbitos de la vida, en especial en el sistema educativo. Por su parte, otro trabajo de corte internacional fue el presentado por Hernández y de la Rosa en el 2018 de la Universidad de La Laguna en España, titulado Percepción de mejora de las habilidades comunicativas en estudiantes universitarios. Este trabajo destaca la importancia de la implementación de un programa de entrenamiento de estudiantes universitarios a fin de desarrollar sus habilidades comunicativas. En el ámbito nacional, Leonardo Angulo en el 2018 presentó un trabajo de grado titulado Estrategias innovadoras de expresión oral forense para el desenvolvimiento integral en los procesos jurídicos, dirigido a los estudiantes de quinto año de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo. Esta investigación orienta su estudio hacia la expresión oral como herramienta para un desenvolvimiento integral en los procesos jurídicos, como parte fundamental de la comunicación y por ende de la oratoria, presente en todos los campos de la vida. A nivel regional, las profesoras Luisa García de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez y Crisálida Villegas de la Universidad Bicentenaria de Aragua en el 2015 presentaron un trabajo titulado Lectura y escritura en la universidad, procesos fundamentales en la comunicación del conocimiento. Dicho trabajo lleva a la reflexión sobre la lectura y escritura como elementos fundamentales en la producción y la comunicación de conocimientos en el proceso de formación universitaria, centrado en la importancia de la lectura y escritura en la universidad, tanto a nivel de pregrado como de posgrado. Como bases teóricas se presentan dos teorías de la corriente filosófica de la educación: la teoría de Garnett y la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. Asimismo, como parte de las teorías de entrada, se encuentran las corrientes de la comunicación enfocada hacia los medios, como la teoría estructural funcionalista, desarrollada por Laswell, enfocada en el poder de los medios de comunicación frente al público; la teoría crítica de Max Horkheimer, que estableció que los efectos de un mensaje eran diferentes a la efectividad que éste podía tener sobre el público; y la teoría de los efectos, la cual impulsó a que los dueños de los medios de comunicación buscasen manejar de forma más racional la información. Pero también tenemos la teoría del conductismo o de efectos limitados, entendiendo la importancia del entorno frente a la información, donde no todo el público recibe una información del mismo modo, ya que el efecto que ésta produce depende del receptor. Pasamos ahora a hacer mención de la oratoria como forma articular de comunicación. Los principales fines que un orador debe alcanzar son: informar, vale decir, describir, explicar y exponer las ideas a un nivel más elevado. Convencer, es influir sobre los oyentes para modificar o transformar sus opiniones o ideas apoyando las planteadas. Persuadir, dirigida a la convicción que tenga el orador en el plano de las ideas. Asimismo, se destacan los requisitos para ser un buen orador. Un buen orador debe tener recursos técnicos, lingüísticos, para lograr una impecable dicción y elocuencia, manejando 4 aspectos importantes como son: la gramática, el orador debe hablar y escribir bien; el vocabulario, el conocer o utilizar gran variedad de palabras que lo ayudan a expresar mejor, como también dar mayor argumento; la fraseología, pues no basta poseer nutrido vocabulario, sino hace que las frases se agrupan en forma convincente,
utilizando frases simples y no rebuscadas, acompañado de la sencillez y claridad de sus palabras. Tener facundía, vale decir, el arte de expresarse con facilidad, con soltura. Pasamos ahora a puntualizar algunos aspectos importantes en la oratoria comunicacional, como lo son: la expresión corporal. Un expositor no solo se comunica con el habla, sino también con el rostro y el cuerpo. La expresión facial permite, donde intervienen como elementos básicos los ojos, el ceño y la boca. El miedo, sensación que consume y aprisiona. Conviene no ignorarlo, se debe admitir, preparándose sólidamente sobre el tema que va a tratar. Valor y confianza, aspectos importantes que se logran con el ejercicio y el adiestramiento. La persuasión, el orador no solo debe limitarse a exponer sus ideas, debe imprimir fuerza y vigor para persuadir a cualquier audiencia. Por su parte, la comunicación escrita es fundamental en la oratoria comunicacional, siendo esta una representación gráfica del lenguaje oral. Tanto el habla, la lectura y la escritura son procesos que requieren la puesta en marcha de mecanismos fisiológicos y neurológicos complejos y necesarios para su conocimiento. Finalmente, dentro de los aspectos de la oratoria comunicacional hay que hacer mención a la lectura. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente en la educación a distancia, es importante destacar la importancia que tiene. Esta no debe ser interpretada como un simple proceso de decodificación de palabras o signos, sino que permite el desarrollo de un pensamiento crítico y transformador de los estudiantes. Para cerrar con las bases teóricas, hay que hacer especial mención de la educación a distancia y sus teorías. Desde su aparición hasta nuestros días, se han desarrollado básicamente 3 teorías, las cuales han tenido sus variantes sobre educación abierta y a distancia. Teorías de la autonomía y la independencia, las cuales se centran en el análisis del aprendizaje, más que en el de la enseñanza, específicamente en el aprendizaje del estudiante adulto. La teoría de la industrialización, considerada como la más elaborada y acabada para explicar la educación abierta y a distancia como fenómeno histórico socioeducativo. Y la teoría de la interacción y de la comunicación, que se aboca al estudio de las características psicopedagógicas deseables en los materiales didácticos de un sistema de enseñanza abierta y a distancia. Pasamos ahora al marco metodológico. El presente estudio se abordó desde una perspectiva cualitativa ajustada en el paradigma construccionista, con enfoque interpretativo y aplicación del método fenomenológico hermenéutico. El enfoque interpretativo permitió descifrar los significados que los estudiantes le dan a su propia conducta comunicacional. Asimismo, se utilizó la hermenéutica para interpretar textos y hacer la comparación. Por su parte, los actores sociales estuvieron representados por los estudiantes de posgrado de la Maestría de Educación Abierta y a Distancia durante el lapso 2019-2021. Con respecto a las técnicas e instrumentos de recolección de datos, se utilizaron la observación, la revisión de documentos y la entrevista semiestructurada. En relación a las técnicas de análisis de información, se utilizó la categorización, permitiendo la organización de la información a objeto de poder interpretarla, relacionarla y analizarla en función de buscar nuevas vías de solución a la problemática planteada, aplicando estrategias que le permitan a los involucrados el uso de técnicas de oratoria y comunicación durante su aprendizaje, en miras de su excelencia personal, educativa y profesional. Pasamos ahora al capítulo de recolección y análisis de los datos, estableciéndose las categorías y subcategorías. Como categorías tenemos la expresión comunicativa, que a su vez tiene la expresión oral, la expresión escrita, la expresión no verbal, la confianza y seguridad y el medio escénico. Y las destrezas comunicativas, de las cuales surge la comprensión lectora, la capacidad de síntesis, la coherencia en el discurso, la capacidad de improvisación, las habilidades lingüísticas y capacidad de persuasión. En el caso de la categoría expresión comunicativa, nos permitió conocer la importancia de saber comunicarse y expresarse correctamente, siendo esencial manejar, dominar y fortalecer los aspectos que forman parte de esa verdadera intención comunicacional,
donde las subcategorías en las que se evidenciaron más debilidades y que debían ser atacadas y fortalecidas fueron la expresión oral, que en respuestas obtenidas de los actores es necesario fortalecer, la articulación de palabras, el vocabulario, la vocalización y la dicción como elementos fundamentales de su proceso comunicacional. Y la expresión escrita, siendo preciso mejorar la redacción, su exposición, organizar sus ideas y mantener la coherencia. Asimismo, la confianza y seguridad, donde la credibilidad, la convicción, la claridad y la naturalidad son elementos que deben ser manejados por los estudiantes a fin de desarrollar las habilidades necesarias para la comunicación en cualquiera de sus formas, durante su proceso de enseñanza-aprendizaje. En cuanto a la categoría destrezas comunicativas referidas al conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan durante la vida, con el fin de participar con eficiencia y destreza en todas las esferas de la comunicación y la sociedad humana. La subcategoría comprensión lectora arrojó mayor debilidad en cuanto a entendimiento, memorización y razonamiento, elementos necesarios en la educación a distancia donde la lectura es indispensable y fundamental en el desarrollo de habilidades y competencias comunicativas, donde se debe dialogar críticamente con el texto. Así pues, muchos de los estudiantes coincidieron en señalar que se distraen con facilidad, se dispersan perdiendo el hilo de lo que están leyendo. Todo esto hace que haya una menor comprensión de la información y por ende tienen dificultad para razonar y poder expresar claramente sus ideas. Seguidamente se presenta lo que fue la propuesta en esta investigación. La misma se tituló La oratoria como estrategia pedagógica para el mejoramiento de las capacidades comunicacionales en los estudiantes de posgrado. Esta propuesta del Seminario de Oratoria Comunicacional permitió brindar las herramientas idóneas para estructurar una intervención comunicacional clara y coherente, abordando los componentes del proceso de comunicación desde un enfoque teórico, práctico, incluyendo las formas de estructuración del discurso, la corporalidad y gestualidad, la dicción precisa, el equilibrio emocional, la improvisación y el liderazgo, entre otros aspectos básicos, en un proceso de comunicación eficaz. A tal fin, se establecieron los siguientes propósitos. Uno general que permite promover en los estudiantes de educación a distancia estrategias metodológicas y técnicas comunicacionales para que generen un aprendizaje práctico, participativo y significativo que depare resultados óptimos en su proceso comunicacional. Otros específicos como facilitar las herramientas que permitan al estudiante la adquisición de conocimientos y destrezas tanto orales como escritas, mediante la puesta en práctica de técnicas de oratoria comunicacional, así como el empleo de términos, vocablos y expresiones para la elaboración adecuada del discurso. Desarrollar en los estudiantes actitudes que permitan el perfeccionamiento de un profesional con alto sentido ético, en pro de un desenvolvimiento cabal, manejando el lenguaje con rigor y adecuación, incidiendo especialmente en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Desarrollar a través de un seminario de oratoria y comunicación habilidades y destrezas que conlleven a los estudiantes a expresarse correcta, clara y eficazmente tanto oral como de manera escrita, observando los aspectos normativos del uso de la lengua. Para ello se establecieron actividades como complemento del seminario de oratoria comunicacional. Las mismas se desarrollaron de la siguiente manera. La primera actividad estuvo dirigida a la participación en espacios radiales con la finalidad de generar narrativas orales, con las cuales los estudiantes pudieron desarrollar y poner en práctica sus habilidades y creatividad, utilizando las técnicas para una mejor expresión comunicacional, tanto oral como escrita. La segunda actividad se enfocó en el desarrollo de un foro chat, donde se desarrollaron aspectos y conceptos claves que conforman la oratoria, así como ejercicios prácticos que sirvieron para el refuerzo y apoyo de la teoría. Por último, se llevó a cabo el Seminario de Oratoria Comunicacional, el cual estuvo dirigido a fortalecer las habilidades y destrezas que conlleven a los estudiantes a expresarse correcta, clara y eficazmente, observando los aspectos normativos del uso de la lengua. Ahora bien, de estas actividades se obtuvieron los siguientes resultados. Con la actividad número 1, los participantes pudieron improvisar en producciones orales y escritas, con creatividad y desenvolvimiento expresadas en un programa radial cumpliendo los lineamientos necesarios, evidenciándose que las prácticas de oratoria
proporcionan seguridad y confianza en las personas que lo ejercitan. Con la puesta en práctica de esta actividad se buscó fortalecer la competencia lingüística oral y escrita, con énfasis en la estructura y coherencia de las ideas, así como en la improvisación, generando confianza y seguridad en el participante. En la actividad número 2, a través del foro chat, se expusieron los aspectos fundamentales en la comunicación para el éxito de la oratoria, así como las claves para una oratoria eficaz y las estrategias a tomar en cuenta al momento de preparar un discurso en miras del fortalecimiento de la dicción, vocalización y destrezas comunicativas, realizando los ejercicios propuestos y socializando posteriormente sus experiencias. La tercera actividad consistió en el desarrollo del seminario de oratoria comunicacional, donde se establecieron las herramientas básicas que conforman la expresión comunicativa del estudiante, tanto en el habla, lectura y escritura, así como el reconocimiento de técnicas apropiadas para obtener un desenvolvimiento eficaz. A través de la ejecución de las actividades propuestas, se pusieron en práctica varios de los elementos que intervienen en el proceso comunicacional para la comprensión lectora de textos, estrategias de comunicación en un sistema de educación a distancia, así como la aplicación de los elementos del discurso con calidad crítica y valorativa. Los participantes manifestaron manejar mejor la capacidad de síntesis, el fortalecimiento de la comprensión lectora, la redacción, así como la seguridad, confianza, creatividad e improvisación en el proceso comunicativo, manejando una agudeza crítica y persuasiva en los discursos orales y escritos. El impacto que produjo en los participantes fue el hecho de fortalecer su expresión, superar los temores y poder expresarse de manera más natural y fluida, al conocer mejor las herramientas lingüísticas y transmitir las ideas claras y precisas. Les permitió improvisar, medir el tiempo, las pautas, la entonación y el ritmo, entre otros detalles importantes. Las conclusiones que arrojó este trabajo de investigación fueron las siguientes. En relación al primer objetivo, los estudiantes a distancia aún tienen debilidades en redacción y expresión tanto oral como escrita, producto de la poca atención al área lingüística durante su formación académica. En tal sentido, la propuesta del seminario de oratoria comunicacional debe dársele continuidad a través de estrategias pedagógicas durante un proceso educativo a fin de resolver o disminuir la problemática en materia de expresión comunicacional, viéndolo como una actividad productiva para su desarrollo como persona, en el logro de la superación de las fallas presentadas. En cuanto al segundo objetivo, se concluye que al producir discursos orales es pertinente tener claras las intenciones con las cuales se produce y la población o persona para la cual se produce, ya que existen variedad de características que encierran el discurso como un todo. Asimismo, la lectura enriquece el vocabulario y el conocimiento a profundidad de los temas a desarrollar. Debe ser vista como una herramienta fundamental en la adquisición de un lenguaje apropiado para la expresión del pensamiento, permitiendo un mejor desenvolvimiento personal y social. En referencia al tercer objetivo, la expresión comunicativa en los estudiantes mejoró considerablemente mediante la aplicación de técnicas y estrategias abordadas en el seminario, para el desarrollo de la expresión oral y escrita, así como aspectos ligados directamente a estas expresiones comunicacionales, como el manejo del miedo escénico, la expresión gestual, entre otros. Pero ese proceso debe ser continuo, no solo de un lapso o periodo académico. Asimismo, fueron superando muchas debilidades que al principio manifestaron tener. En cuanto a las conclusiones del cuarto objetivo, con la aplicación del seminario se logró que los estudiantes se expresaran de diferentes maneras, con la finalidad que los mismos encontraran y definieran su propio estilo, en lo que desean transmitir y comunicar. Conociendo las técnicas podrán aplicarlas luego a cualquier contexto y en cualquier escenario, bien sea de manera presencial, bien a distancia. Se reportaron resultados significativos en ellos, como el hecho de tener más seguridad y confianza en sí mismos, aparte de expresarse con más soltura y naturalidad, fomentando el hábito por la lectura, ampliando su vocabulario, mejorando su dicción y redacción, entre los aspectos más significativos que manifestaron fortalecer. Finalmente, el impacto de este seminario fue el poder ofrecerle a los participantes la posibilidad de expresar sus ideas u opiniones, no solo dentro del contexto educativo, limitándose a actividades teórico-prácticas para ser evaluadas, sino
fue ir más allá a través de la expresión en los medios de comunicación masivos como la radio y la prensa escrita, el cual requiere un estilo personal, siendo críticos y objetivos en la información que se transmite. En cuanto a las recomendaciones, se pueden mencionar las siguientes. Implementar talleres o seminarios de oratoria como actividades formativas durante la carrera. Difundir los talleres no solo a los estudiantes, sino también a los profesores, orientadores y tutores. Creación de un periódico virtual en cada centro local donde los estudiantes pudieran figurar como columnistas de los mismos. Difundir los trabajos de grado en medios de comunicación masiva de mayor impacto para que las experiencias obtenidas sean divulgadas y no se queden solo como material de consulta bibliográfica. Creación de un programa de oratoria y locución estudiantil como programa de extensión universitaria. Realizar ciclos de conferencias y ponencias por parte de los estudiantes de posgrado de manera presencial en el centro local. Para finalizar, cierro con esta frase de William J. Bryan. Orador es aquel que dice lo que piensa y siente lo que dice. Gracias por su atención prestada.